Qué gusto saludarlos después de una victoria latinoamericana en la Fórmula Uno. Muchos años han pasado y vamos a repasar precisamente esto, lo que se ha vivido en el Gran Premio de Sakhir con la victoria de Sergio Pérez, el piloto mexicano que no tiene puesto para la próxima temporada aún, pero que ha hecho todo lo posible por lucir. A Diego Mejía lo saludamos en España. Diego, bienvenido. ¿Qué tal, Germán? Un saludo a usted y a todos los oyentes de Motores RCN. Sí, probablemente la primera victoria desde el Gran Premio de España de 2012, que fue pues la última victoria de Williams con Pastor Maldonado. Y desde entonces un piloto latinoamericano no ganaba en la Fórmula 1 porque a pesar de que continuó allí Felipe Massa, que estuvo, bueno, Barrichello creo que, bueno, Barrichello se retiró al final de ese año, si no me equivoco. Entonces, sí, Massa no volvió a ganar después de eso, con lo cual sí, es casi 8 años y más desde esa última victoria latinoamericana en la Fórmula 1. Sí, aparte de ello, pues para los mexicanos, ¿no? Porque los hermanos Rodríguez, que fueron famosos por ahí en 1970, Gran Premio de Bélgica, eh, en el 7 de junio, fue la segunda de dos victorias que tuvo Pedro Rodríguez y ya han pasado, usted mismo hacía la cuenta en su Twitter, de 50 años y 6 meses. O sea, que ha habido presencia latinoamericana y si hablamos de los hispanoamericanos y sacamos a los brasileños, pues nos quedamos con victoria las 24 de Fangio, las que han tenido otros argentinos como Carlos Alberto Reutemann, y de ahí para allá pues nos quedan las victorias de Juan Pablo Montoya, las 7 victorias, la victoria de Pastor Maldonado, la única que tuvo que usted reseña, y las victorias de los mexicanos. O sea que allí hemos estado como más escasos si hablamos de hispanoamericanos. Sí, bueno, no sé si hispanoamericanos incluye a los españoles o hispanohablantes, no sé si Sí, sería el término correcto, ¿no? hispanoamericanos, los que Porque, hablamos español, sí, aquí no, en digo, América. porque, bueno, sí, porque si incluimos los que hablan español en general, entonces habría que remontarse a la última victoria de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Bueno, el tema es que ha pasado de todo. Yo pensaba, bueno, ¿qué tantos titulares se puede llevar una competencia como lo de Sakir? Depende de donde esté, ¿no? Porque si usted está en Inglaterra, pues ganó Sergio Pérez, pero lo que hizo el reemplazo de Lewis Hamilton, George Russell, que el equipo echó por la borda su victoria. Ya le ha pasado a Sergio Pérez en la competencia anterior, no era la victoria, pero el podio se le fue por un daño en el motor Mercedes. Y en esta ocasión, pues, y si usted habla de Alemania, dice, a Mercedes le fue mal el equipo, pero ganó Mercedes, porque al fin de cuentas era un motor Mercedes. De manera que depende de donde esté, es el titular, porque hay muchas cosas que pasaron en este Gran Premio de Sakir. Sí, yo creo que obviamente pues lo más destacado tiene que ver con uno, y en ese orden obviamente pues la victoria de Pérez, porque que gane un auto que normalmente bajo circunstancias normales no tiene posibilidad de conseguir una victoria, pues ya es una buena noticia para la Fórmula 1. Obviamente tuvieron que entrar allí los errores de Mercedes para que esa opción se generara, de otra forma pues habría sido un 1-2 del equipo campeón del mundo. Y segundo, obviamente, la gran carrera y el gran fin de semana que hizo George Russell en su estreno en el equipo Mercedes. Creo que pues estaba muy claro que probablemente sin el safety car final, que curiosamente lo generó el piloto que conducía el auto que Russell pilotaba la semana pasada. Uh -huh. No llevaba el número 63, pero pues era justamente ese auto el que él pilotó en el Gran Premio de Bahrein unos días atrás, y el haber tenido que llamar al safety car para recoger el ala delantera que había quedado en medio de la pista tras el accidente de Jack Aitken en esa última curva, o llevó más bien a la salida del safety car y a que Mercedes hiciera esa parada en boxes que al final pues en realidad era innecesaria, ¿no? Viendo lo que pasó con Checo Pérez, que estaba en una estrategia pues muy parecida a la de los Mercedes de neumáticos, y que luego pues sin parar, porque él obviamente estaba adelante, y si algo aprendió el equipo Racing Point después del Gran Premio
de San Marino es que pues a veces la posición en pista hay que mantenerla y pues hombre, estando primeros era la carrera en la que no podían de ninguna forma perder esa posibilidad de controlar el orden al frente y el hecho pues de haber hecho lo que al final hicieron, yo creo que pues muestra que de alguna forma pues se aprenden las lecciones. Había tal vez la tentación de poner un set más fresco de neumáticos, etcétera, pero pues todo esto habría significado probablemente sacrificar esa posición en pista que en ese momento, cuando apareció el safety car, pues no era evidente que ellos iban a estar liderando la carrera. Era evidente que pues estaba muy clara la posibilidad de conseguir el podio, pero lo que pasó con Mercedes luego cambió todo, ¿no? Así que una carrera pues de estas que no nos acabó de sorprender y que pues fue como la continuidad de una semana como tal que arrancó con la noticia del positivo de Lewis Hamilton y al final desde eso pues ha sido como una cadena de hechos que han llevado a que Checo Pérez haya conseguido su primera victoria en la Fórmula 1. Sí, yo creo que ahí empezó pues esa película con ese tema de Lewis Hamilton y su positivo. Y esta carrera de Sergio Pérez, porque es que ganar una competencia en la Fórmula 1 hoy en día, después de usted haber caído al puesto número 18, porque eso le pasó a Sergio Pérez, fue uno de los menores damnificados, porque el inicio de carrera otros fueron más damnificados. El caso de Max Verstappen, que quedó por fuera de carrera, de Charles Leclerc, que quedó por fuera de carrera y sancionado en el encontrón con precisamente Sergio Pérez, y Pérez que también pues, resultó tocado con el trompo, caer al puesto número 18 y finalmente ganar la carrera. De manera que ese detallito de decir, no, es que él estuvo de 18 y ganó la carrera de Fórmula 1, creo que también tuvo que ver, pues no sé qué tanto, un circuito que era pues inédito, un circuito el más corto de la temporada y el que se demoraba menos tiempo en cubrir y que generaba pues unas situaciones también inéditas a nivel de competición. Sí, obviamente todo eso sumó, pero al final quien tuvo que hacer cada uno de esos adelantamientos fue Pérez, ¿no? Uh -huh. Obviamente que para tener el auto que le diera esa posibilidad, tuvieron antes que llegar a un compromiso ideal en la puesta a punto, porque al ser un circuito nuevo, pues por más simulaciones que haya, los equipos solamente hasta que están allí, realmente pues corroboran que la elección de nivel de carga aerodinámica que a la trasera montar, por ejemplo, todo esto al final sea la correcta, ¿no? Y en Racing Point, después del viernes, no lo tenían claro. De hecho, durante la última práctica libre, hicieron pruebas con dos alas traseras diferentes, montaron una que aparentemente pues era de menos carga, pero al final decidieron regresar a lo que tenían el día anterior con alguna ligera variación y esto pues probó ser ideal porque Pérez tuvo durante la clasificación claramente el auto más veloz en recta y luego eso también le sirvió en carrera, también fue una forma de contrarrestar el tener un motor con más kilómetros que los que debería, porque si no se hubiese roto el motor de la carrera anterior, tendría un motor un poco más fresco y esto pues le permitiría exprimirlo durante más vueltas a tope, ¿no? Pero al final pues todas esas decisiones que se fueron tomando durante el fin de semana las aprovecharon, las tomaron correctamente y luego durante la carrera también la ejecutaron de forma perfecta. Tal vez pues el único lunar, si hay que decir uno, sería pues uno que Pérez no hubiera visto a Leclerc, que igual no era fácil que lo viera, y el error claramente fue de Leclerc de haberse lanzado allí bloqueando el neumático y pues perdiendo la trayectoria ideal, pero creo que incluso si no lo hubiese perdido, algún contacto habría existido. Tuvo suerte Pérez de que no tuvo daños y de que pudo continuar en carrera. También pues el cambio de estrategia al principio parecía como que bueno, igual rescatar algunos puntos, pero de repente todo
confluyó de tal forma que gracias también a la buena ejecución de Pérez, a lo rápido que fue adelantando autos, una vez se reinició la carrera, todo eso le abrió la oportunidad al final de estar peleando por el podio, que era su objetivo, y ya pues lo que ocurrió luego con Mercedes lo puso a pensar en que podía ganar la carrera. Sí, precisamente mucha gente de pronto no vio la carrera y dice, bueno, ¿y por qué no ganaron los Mercedes? Los Mercedes arrancaron en las posiciones de siempre, primero y segundo. Fue una diferencia de milésimas de segundo en el día de la pole entre Bottas y el piloto George Russell, quien había marcado los mejores registros en su debut con el vehículo ya en pista el día viernes. Y había dejado pues esa referencia y la escasa, fueron creo que 58 milésimas de segundo apenas la diferencia entre Bottas y George Russell, que mostraba 26. que estaba mucho más competitivo, o sea, que estaba ahí. No eran las diferencias que le marcan normalmente a veces cuando está, pues, y es casi siempre en todas las carreras, Lewis Hamilton para hacer las poles, que le marca 2, 3 décimas de diferencia y hasta a veces hasta medio segundo a Bottas. En este caso la diferencia entre los dos era muy pequeña y hacía pensar que iba a ser rival por la competencia. Y después pues vino una partida fallida de Valtteri Bottas que creó inclusive toda la situación que dejó involucrados a Max Verstappen y a Leclerc, porque Max Verstappen no encontró hueco, o sea, por donde se metía, ahí estaba Bottas, ahí ponía el carro Bottas, y no sé por qué no se tocaron antes. Creo yo que conociendo y como la tradición que ha sido con Max Verstappen, fue precavido, pero esa precaución después le costó para quedar por fuera, porque aunque no estaba tocando a nadie, quedó en una trayectoria donde no tuvo cómo voltear una curva y se encontró la barrera. Sí, yo creo que bueno, primero decir que Bottas ha estado muchas veces este año a menos de una décima de Hamilton en clasificación y desde el año pasado, o sea, no es usual que le ponga muchas décimas de diferencia Hamilton a Bottas en clasificación, a pesar de que por lo general sea Hamilton quien tiene la diferencia, ¿no? Y fueron esta vez 26 milésimas en contra de Russell, que para un debut, pues hombre, no está nada mal, más allá de que el propio Bottas haya estado digámoslo, un poco decepcionado de su rendimiento en la clasificación porque él siente que hubiese debido haber marcado mayor diferencia y que su vuelta fue lejos de la ideal, pero luego en carrera salió mal, ¿sí? Digamos que el primer arrancón no fue tan malo, pero luego cuando empezó a hacer los cambios, se quedó patinando y Russell hizo una muy buena salida desde el lado sucio de la pista que la semana anterior había sido claramente desfavorable para todos los pilotos que estaban en esa línea par. Luego, pues ya en la primera curva Russell se consolida al frente y al hacer la curva 2 a la izquierda, el auto le hace un extraño a Bottas, como que cuando quiere aplicar la potencia, le hay un latigazo allí que le pasó varias veces en prácticas y también le pasó varias veces a George Russell en esos primeros metros. Obviamente que los pilotos disponen de la mayor potencia porque es un momento clave para consolidar las posiciones y también es un momento en el que justamente excederse puede resultar crítico, ¿no? Y excederse con el acelerador, y fue un poco lo que le pasó en ese momento a Bottas. Es extraño, le obliga a soltar el acelerador a Max Verstappen, que estaba peleando la posición con él, y también bueno, alguien más estaba allí, bueno, a Checo también de alguna forma le tocó soltar, pero pues él sí traía más impulso y pudo aprovechar para colocarse a la izquierda, en medio quedaba Verstappen y a la derecha estaba Bottas, como que en un momento dado estaba en un sándwich Verstappen llegando a la frenada de la curva 4 y como usted dice, pues contrario a lo que usualmente haría Verstappen, él fue el primero en aflojar en la Uh -huh. aproximación a la frenada. Y pues en todo esto, el que estaba más atrás y que tal vez mejor pudo aprovechar la situación, que ya había perdido con Pérez desde la misma salida, que fue Charles Leclerc, se lanzó allí y pues acabó todo en el contacto que vimos. Pero yo revisando, o sea, me dio la impresión en las primeras repeticiones y viéndolo luego más en detalle, me parece que Verstappen tampoco hizo suficiente para evitar haber chocado, porque él lo que intenta
pareciera en un momento dado es como ganarle al accidente, o sea, ve que está ocurriendo el toque y él trata como de pasar alrededor del toque, no pues, detenerse o no detenerse, pero reducir más la velocidad y dejar que pasara el auto de Leclerc. Y pues no, bueno, no el de Checo, pero sí de alguna forma él no fue, después de la frenada, no fue más al freno, sino que fue al acelerador inmediatamente y varias veces. Y él se estrella casi que acelerando en Ujú. una zona del circuito que no tenía agarre. ¿Y por qué lo hace? Pues porque quería perder la menor cantidad de posiciones posibles, pero me parece que allí él tampoco hizo suficiente para haber evitado terminar contra las barreras, más allá de que el incidente como tal que se generó entre Leclerc y Pérez, pues ahí él no hubiese tenido nada que ver y por el contrario, o sea, él aflojó allí de primero y no quiso verse implicado en una situación, incluso sabiendo que estaba perdiendo la posición con Checo Pérez. Sí, y seguramente porque estaba peleando un segundo puesto, no un primero, porque los que estaban ahí sabían que quien había arrancado bien era George Russell y ya había un primero. Y seguramente pensaba, dice, no, no puedo dejar ir ese primero, pensando precisamente en la victoria de la competencia, porque siempre se especuló y se habló que al no estar Lewis Hamilton, que seguramente se abonaba un terreno a favor de Max Verstappen para lograr otra victoria, porque había sido hasta ese momento el único piloto diferente a los de Mercedes en ganar en la presente temporada. Pero ahí pues fue el primer lío para Mercedes, la infortunada salida de Bottas, las situaciones que se vivieron. Después se veía muy sólida el liderato de George Russell, que no tenía problemas, marcaba las vueltas más rápidas, a pesar de que Bottas venía ahí, algunas veces le descontaba, pero otra vez era como mano a mano de quién hace la vuelta más rápida y le demostraba que no iba a ser fácil descontarle la diferencia y menos fácil si llegaba a pasar, porque siempre se habla en el automovilismo, una cosa es llegar y otra cosa es pasar, sobre todo en este circuito, aunque hubo sobrepasos de esos de aplaudir, ¿no? Creo que para mí, uno de los sobrepasos más espectaculares, para mí, creo que lo hizo Carlos Sainz, ganando una posición. Y el mismo George Russell también ganando posiciones, donde uno decía que no se puede pasar, pero hubo unos sobrepasos espectaculares. Pero lo que definió la carrera a favor de Pérez fue un error del equipo Mercedes en la zona de pits, porque llaman a sus dos pilotos y hay una equivocación del equipo en la colocación de las llantas. Expliquemos qué fue lo que pasó, Diego, y que le tumbó la estantería al equipo Mercedes por completo para aspirar a la victoria. Pues lo que pasó finalmente, Germán, es que hubo un problema de comunicación, según pues han dicho Toto Wolff y Andrew Shovlin, que es uno de los que se sienta en el muro de pits de Mercedes, tienen pues un sistema de radios en el que es muy común, o bueno, no muy común, pero es muy posible que en un momento de máximo agite, varios intenten hablar al mismo tiempo por la radio. Uh -huh. Cuando eso ocurre, el sistema que ellos tienen, en teoría, tiene eh, una especie de preferencia a ciertos canales. Cuando se produjo esa comunicación, porque aparte, por lo corto de la vuelta en este circuito, pues había menos tiempo de lo usual para hacer un llamado a los pilotos para que entraran al box o para comunicarle a todo el equipo que iban a entrar a pits sus pilotos. En el momento en el que se hace el Diego, llamado, creo que allí ahí pues tomaron un riesgo cuando los llaman simultáneamente, porque normalmente lo llaman uno y después en la otra vuelta el otro, pero es que aquí lo llamaron simultáneo, que lo han hecho. En varias ocasiones el trencito de cambiarle las cuatro llantas a las dos en tren y salen sin problema. No era la primera vez que lo hacían, pero como usted dice, no en un circuito tan corto. sí, pero igual, o sea, ellos tenían el tiempo suficiente para hacer ese double stack, como lo llaman, y salir primero y segundo. Uh Tenían -huh. suficiente diferencia, o sea, ellos creían que incluso podían acabar la carrera tomándole vuelta a todos Uy. los Mercedes, acabar con una vuelta de diferencia respecto al tercero incluso.
que no sé si al final se habría dado así, pero era probable, ¿no? O sea, a falta de esas vueltas para el final, tenían suficiente diferencia para hacer la parada en boxes y no perder la posición. Entonces, eh, los llaman, pero en ese llamado vía radio, una parte del equipo no se entera de que van a parar inmediatamente y es el lado del box de George Russell. O sea, los neumáticos de Russell no estaban preparados en el pit box, donde llega el auto para hacer el cambio de neumáticos, sino estaban los de Valtteri Bottas. El reglamento de la Fórmula 1 es muy claro y los pilotos no pueden montar neumáticos que no sean los que tienen marcados para ellos. Tienen sus 13 juegos de neumáticos distribuidos en los 3 compuestos y solo pueden usar esos. Tampoco pueden mezclar compuestos. Sí que pueden solo cambiar una rueda o lo que sea, pero no pueden usar un neumático que no esté designado para ese piloto. ¿Qué pasó? Pues bueno, que hicieron el cambio, se dieron cuenta que habían montado mal los neumáticos, luego cuando llega Bottas se dan cuenta que efectivamente estarían montando los neumáticos de Russell allí y deciden no incurrir en el doble error, sino volver a montar los neumáticos que ya traía Bottas y enviarlo de vuelta a la pista, teniendo que llamar inmediatamente a Russell para colocarle los neumáticos suyos, ¿sí? Porque aparte si se los colocaban a Bottas, pues no solamente era un error y iban a tener que parar de nuevo, sino que Dos. Russell iba a llegar y no tenía neumáticos. No tenía los neumáticos que debería tener para el remate de carrera, que eran esos medios frescos. Entonces, sí, tuvieron que llamar de vuelta a Russell y allí obviamente se invirtió el orden entre los dos Mercedes, quedó por delante a Bottas con neumáticos más duros y más usados que los que tenía Russell, una situación que obviamente lo dejó un poco desfavorecido, pero que igual yo no acabo de entender exactamente por qué Bottas se desplomó de la forma en la que se desplomó, porque tenía neumáticos usados, sí, pero también los tenía Checo Pérez adelante. Claro, no es lo mismo estar en tráfico que estar al frente con aire limpio, sin perder apoyo aerodinámico por el estar tan cerca de otros autos, pero fue brutal la forma en la que se fue desplomando Bottas en el orden. Russell pues estuvo muy cerca al final de atacar a Sergio Pérez, traía bastante mejor ritmo, pero al parecer no lo suficiente como para poder haber llegado y pasado de largo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Creo que es difícil saberlo, difícil especular con ello. Checo Pérez ha dicho que él cree que habría podido contener a Russell, que tampoco traía un ritmo muchísimo mejor como para pensar que lo iba a adelantar a la primera. Russell pues también cree que él perdió la carrera 2 veces, primero con el error en el pit stop y luego con el pinchazo que lo privó. El equipo Mercedes habló de que en cuestión de una vuelta perdió cerca de 1 libra, un PSI, el neumático que estaba con ese pinchazo lento en el auto de Russell, y cuando detectaron eso, pues no podían simplemente arriesgarse a que pues terminara la carrera así, porque el riesgo que se corre allí también es que el neumático, pues al perder presión, empiece a entrar en riesgo de fallar y pues si se rompe el neumático, igual pues puede acabar en un accidente o en ya definitivamente condenar el resultado. Entonces, por seguridad, por todo, lo tuvieron que llamar al box y ya ahí pues de esto pues no se pudo recuperar para poder estar de nuevo en posición de pelear la carrera porque ya las vueltas simplemente no le daban. Además, estuvo en una situación que uno decía, hombre, ¿qué tal que termine por fuera de los puntos? Porque estuvo por fuera de los puntos. Decía uno, no ha marcado puntos y estar reemplazando a el piloto Lewis Hamilton y terminar la carrera sin puntos. Pero las últimas vueltas fueron espectaculares y logró meterse en los puntos. Sí, o sea, en realidad toda la carrera de Russell fue muy buena, fue, pues yo diría casi que perfecta, si no perfecta, porque no cometió error, o sea, él salió y salió a ganar la carrera. Después de la salida, cuando vio que había salido bien, él atacó y fue por la punta y luego se mantuvo en ella con mucho aplomo, a pesar de que pues era la primera vez que estaba liderando un gran premio de Fórmula 1, ¿no?
Esto pues de alguna forma demuestra que es un piloto que tiene ese plus que pues hace pensar que en el auto correcto podría ser campeón del mundo. Con Mercedes podría ser campeón del mundo. Versus Hamilton, no sé, pero que tiene la velocidad, el talento, sin duda. Y que tiene la mentalidad también, que es muy importante, ¿no? Porque no es solo tener el talento en las manos, el feeling, etcétera, saber ir rápido, sino también tener la mente, el aplomo para enfrentar una situación de estas de máxima presión y al final responder sin cometer errores como lo hizo durante la calificación y como lo hizo durante la carrera. También creo que habla bien de las decisiones de Mercedes, de quien sea responsable. No sé si es Toto Wolff, pero si lo elige, bien me hubiera podido decir, bueno, ¿y por qué no escogieron de los otros que estaban en la lista? ¿Por qué escogieron a George Russell, que no ha marcado puntos, que está en el equipo Williams? Y ahí está la respuesta. Ellos saben quién es cada quien y creo que eso habla muy bien de las decisiones de Mercedes, que se equivocaron en la competencia, en el Gran Premio de Sakir, pero que acertaron en elegir a George Russell y saben. Siempre yo he dicho, esto primero es automovilismo. Primero hay que tener el carro y ellos lo saben perfectamente. Si se tiene el carro y son dos pilotos que están en los mismos carros, pues ahí viene ya el pilotismo. Y el pilotismo incluye una cantidad de cosas, no solamente ser rápido, sino resolver cada una de las situaciones que se presenta, leer las carreras. Lo que ha demostrado Hamilton a lo largo de su carrera, cómo se ubica en cada momento, ya sea en clasificación, ya sea en carrera, fines de semana en que de pronto dice, este fin de semana no va a ser la pole y de pronto aparece y hace la pole, porque el hombre sabe qué es lo que está haciendo y hace lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo. Pero repito que habla muy bien del equipo Mercedes y seguramente de Toto Wolff, el que haya tomado pues la decisión de llevarse a Russell. Y ahora, pues lo que dice Russell, ¿no? Russell también ha dicho, espero dejar en un problema bien grande a Mercedes y a los que toman las decisiones para el futuro, porque ya demostró, le dieron la oportunidad y creo que él aprovechó. El resultado no se dio como esperaban, pero ellos leen es todo eso, el desempeño que hizo y lo que hizo le da para decir que el examen sí lo pasó. No, lo pasó con honores, diría yo. Uh -huh. Creo que pues el cuento de hadas de ganar en su estreno con Mercedes pues al final no se da, pero solamente esto le da motivación para que si hay una segunda oportunidad la próxima semana, lo haga. Creo que en definitiva pues también las condiciones de ese circuito lo iban a favorecer por las escasas diferencias que iba a existir, porque eran menos curvas, porque eh, en realidad era un escenario perfecto también incluso para los pilotos que debutaban, ¿no? Aunque tenía sus desafíos y que no eran nada despreciables, ofrecía a nivel del circuito, de su longitud, de las circunstancias, como que cosas que normalmente no hay en otros circuitos y en otras carreras de Fórmula Uno, ¿no? Pero igual, o sea, correr con Mercedes es correr con Mercedes y ahí no hay dónde esconderse. Los errores al frente los ve todo el mundo. Cuando uno está allá atrás en un Williams, salvo que le pase lo que le ocurrió en el Gran Premio de Emilia Romagna en Imola, pues salvo que le pase eso, en realidad pues es casi que imperceptible si el que está en el Williams hizo una muy buena o una normal carrera o cometió errores. Pero en Mercedes, pues no es así, ¿no? Cuando estaba corriendo con Red Bull como Albon, pues igual, todo queda muy en evidencia. Y aquí, pues, la evidencia ha sido solamente positiva. Y veremos qué pasa, ¿no? Porque para mí las dos conclusiones claras de esta carrera son, uno, que Sergio Pérez merece la oportunidad en Red Bull y dos, que George Russell merece la oportunidad en Mercedes, no en 2022, sino el año entrante, porque sería un desperdicio hacer una tercera temporada con Williams después de haber demostrado lo que demostró en su estreno con Mercedes. Al final se clasificó noveno, ¿no? Fueron octavo y noveno los de dos pilotos del equipo Mercedes y
y esto pues dejó pues muy en claro que pagaron los errores que cometieron en la zona de los pits. Pero sobre el equipo Racing Point, pues hay que decir que si bien en la competencia anterior, en el Gran Premio en el cual tuvieron que vivir pues esa triste situación de terminar los dos vehículos por fuera de puntos y de la carrera, primero tras el incidente de Lance Stroll, el segundo incidente que se dio en ese dramático día de Román Grosjean, y después el daño de motor de Sergio Pérez, pues aquí creo que la vida les devolvió primero y tercer puesto, los dos vehículos en el podio, y también pues esa actuación que creo que no lo esperaba porque lo recibió con una gran emoción, dicen que lloró durante gran tiempo después de cruzar la meta, hablando de Esteban Ocon, que pues, no se sabe cuál será exactamente su futuro en la Fórmula 1, porque muchos pensábamos que de pronto le iba a ir mejor, pero logró ya marcar su primer podio. Sí, curiosamente, pues estaba Pérez y sus dos más recientes compañeros de equipo en la Fórmula Uno en el podio, ¿no? Porque recordemos que Lance Stroll llegó a reemplazar a Esteban Ocon en el equipo Force India en su momento, bueno, Racing Point, y curiosamente, pues también son buenos amigos, a pesar de ello, Stroll y Ocon. Pérez. Ah. Y Ocon. Y bueno, pues también pasan, por supuesto, bastante más tiempo Pérez y Stroll juntos que con el resto de pilotos porque son compañeros de equipo, ¿no? Y en este 2020 pues tenían que estar más tiempo como en su burbuja y si había contacto con algún piloto tenía que ser con el compañero de equipo más que con cualquier otro de la parrilla. Entonces, sí, ha sido obviamente un podio inédito en la Fórmula 1. Esa aparición de Ocon, pues al final de alguna forma le permitió probar lo que había mostrado el viernes, que había sido muy rápido en las tandas largas, en las simulaciones de carrera, deslució luego en la clasificación, pero supo recuperarse en carrera y el equipo pues lo acompañó con la estrategia, tomando las decisiones correctas en los momentos correctos, pero también de su parte estaba la ejecución y el haber pues acabado la carrera como lo hizo con esa segunda posición, fue quien más ritmo mostró, como decía el viernes, incluso por momentos mejor que Pérez en ritmo de carrera, pero ya en el domingo las cosas fueron un poco diferentes y claro, Pérez traía mejor ritmo que él, pero lo que demostró con, pues ojalá le valga para darle un impulso a su temporada y a su carrera, porque sí que este año venía bastante opacado por Daniel Ricciardo. Y no se sabe pues lo que va a ser su futuro cuando ya esté sentado allí. Hay que recordar que llegará Fernando Alonso, bicampeón del mundo, a ser su compañero de equipo a partir del próximo año. Diego, también pues yo creo que hay que resaltar lo hecho por Carlos Sainz, que terminó al final cuarto en la competencia. Daniel Ricciardo, pues como lo acaba de reseñar Diego, que fue batido por lo menos en esta ocasión por Esteban Ocon. Y de nuevo, pues Alexander Albón, que desafortunadamente para él, mientras Pérez hace los méritos para tratar de decir, mire, yo estoy aquí, ahora gané carreras, estoy haciendo todo lo posible, creo que he hecho los méritos para que esa única opción que parece que tiene de quedarse en la Fórmula 1, que se cristalice, que lo anuncie el equipo como una opción de esa lista que tiene, porque no solamente está en lo que ha dicho el equipo Red Bull, no solamente se están decidiendo por Pérez, están mirando también opciones, pero depende de los méritos que pierda Alexander Albón. Y yo creo que Alexander Albón sigue perdiendo méritos a pesar de haber terminado terminó en la sexta posición. Sí, yo creo que al final la medida hay que tenerla con lo que hace Max Verstappen, ¿no? Y desde la calificación Albon estuvo a una diferencia que pues es como la usual, pero que en ese circuito es mucho más porque es una vuelta bastante más corta, ¿no? Entonces no es lo mismo estar a 3 décimas en un circuito de
6 kilómetros a estar a 3 décimas en un circuito de 3,2 kilómetros o 3,5 kilómetros, como era el de este fin de semana, ¿no? Entonces, igual en carrera tampoco fue la gran carrera. Y ya desde la semana pasada el mismo Max Verstappen puso un poco el dedo en la llaga diciendo que pues sí, estaba en el podio, pero que había acabado Ujú. 30 segundos detrás de él, medio minuto. Entonces, no está dando el rendimiento de su compañero de equipo, no ha dado muestras de que se esté acercando. Se suponía que el podio de la semana pasada, aunque lo hubiese obtenido un poco con la suerte de lo que le pasó a Checo Pérez, le daría un poco más de confianza, pero este fin de semana realmente pues no mostró que construyera sobre eso, ¿no? Y más bien lo contrario, ha sido un paso hacia atrás que pues pienso no le hace ningún favor a su carrera, a su futuro, porque también Christian Horner ha dicho que para Alex Albon será o continuar con Red Bull o un año fuera, porque Ujú. no están los planes del equipo Alfa Tauri de momento, porque allí en teoría va a llegar el japonés Yuki Tsunoda para ser pareja con Pierre Gasly. Yuki Tsunoda, que es pequeñito, ¿no? Mide como unos 65 y parece un muñequito de esos de las caricaturas japonesas. Mirando el tablero general, Diego, pues ya sabemos que el señor Lewis Hamilton hace rato resolvió, entre otras, no sé hoy qué noticia tengamos de si estará o no, o cómo pinta su proyección para estar en el cierre de la temporada. Sí, pues al momento de grabar esto se conocía que había dado un gran paso adelante, pero pues eso no quiere decir nada definitivo porque lo primero que tiene que pasar es que él dé negativo, ¿no? Ujú. En teoría pues tiene que cumplir con hasta 10 días de aislamiento, que los va a cumplir el próximo jueves. Luego hasta ese momento creo que no va a ser claro que vaya a volver, pero no sé si el equipo lo vaya a esperar hasta el último momento o si prefieran más bien desde un principio tomar la decisión de que sea Russell el que pilote el auto nuevamente, ¿no? Pienso que sería, en términos de organización, pues lo más fácil para el equipo, pero pues claro, estamos hablando del campeón del mundo y si Ujú. Hamilton pide que por favor lo esperen hasta último minuto, pues va a ser muy difícil para Mercedes después de que han conseguido tantas cosas juntos, decirle que no, ¿no? Más allá de que lo que sí ha hecho lo de Russell es obviamente poner un poco de presión en contra de Hamilton en la negociación que todavía no ha cerrado por su contrato para el próximo año y su futuro con Mercedes, ¿no? Que yo pienso que eso no está en duda, salvo alguna situación inesperada, no sé, de la salud de Hamilton o algo así. Ujú. No creo que esté en duda que él va a continuar con Mercedes, Pero no está pero el tema firmado, es, ¿no? Por lo que se sabe, no está firmado. sí, no, el tema es bajo qué condiciones va a quedar su nuevo contrato, ¿no? A nivel económico, a nivel de cuánto tiempo. Pero claro, esto de Russell le ha dado un poco también la mano a Mercedes en la negociación, a Toto Wolff, y también, obviamente, como lo decía, ha debilitado la posición a futuro de Valtteri Bottas, que tiene contrato firmado para el próximo año, que ya se anunció que continuará con el equipo, pero que como vimos en el caso de Checo Pérez y como hemos visto tantas veces y más este año, los contratos todos tienen una salida y pues veremos si el equipo decide, en base a lo que ha visto de Russell, cambiar sus planes para el próximo año, que igual pues, como lo ha dicho Toto Wolff, sería una especie de estrés adicional tener un joven piloto con ganas de demostrar al lado de Hamilton, ¿no? Y Ujú. pues también qué opine Hamilton de todo eso, que creo que tampoco le acabaría de caer mucho en gracia, más allá de que en su momento le haya dado el espaldarazo a Russell en diferentes momentos, más recientemente cuando tuvo ese accidente detrás del safety car en el Gran Premio de Emilia-Romagna, ¿no? Que de alguna forma dijo que pues a todos les había tocado en algún momento pasar por algo así, pero que eso seguramente lo iba a hacer más fuerte, ¿no? Y bueno, a ver si existe esa posibilidad, que obviamente también para la prensa británica seguro que habrá la presión, ¿no? De ver esa pareja que para quienes son realmente quienes más poder tienen en la Fórmula 1 a nivel mediático, los británicos,
ver a dos pilotos mm, británicos sentados en Mercedes el próximo año, imagínese. Sí. Veíamos ahí la tabla que está pues en la tercera posición el piloto Max Verstappen, que tiene opción matemática con Bottas. Tendría que pasarle otra tragedia a Bottas como para que pierda el segundo puesto. Y Pérez también, gracias a su victoria, pues se ve sólido. Tendría que también pasarle algo para perder el puesto con Daniel Ricciardo. Pero casi que diríamos, él ya no alcanza obviamente a Max Verstappen, está muy lejos, pero terminar cuarto, ganando carreras, esa sería la historia, ¿no? Y no conseguir silla para el siguiente año y mostrar que así es la Fórmula Uno. Sí, pero no, o sea, yo creo que esto no está resuelto, ¿no? Y Uh -huh. pienso que lo que ha hecho Pérez ha colocado a Red Bull en una posición muy difícil, ¿no? Porque no veo todavía cómo se pueda justificar teniendo la opción de firmar a Pérez el insistir con Alex Albon, ¿no? Porque a Pérez, con que le den un año de contrato o incluso menos, le pongan unas carreras del próximo año para que demuestre y si da la talla, pues siguen y si no, no. Pero Uh -huh. pues es una negociación en la cual Red Bull tiene la sartén por el mango, digámoslo, y después de que ha ganado una carrera de Fórmula Uno, que es que no es que acabó en el podio, es que ganó la carrera, por lo que sea, pero la ganó, así como Christian Horner decía la semana pasada, bueno, sí, fue suerte, pero Albon está en el podio. Bueno, Uh sí, -huh. tuvo suerte, pero Checo ganó la carrera. Claro. Eh, es muy difícil de justificar para Red Bull no tomar esa opción en este momento. Sí, está Hülkenberg y probablemente le vendría mejor a Max Verstappen, pero a ver, denle la prueba a Sergio Pérez. Creo que todo eso también vendría bien para Max Verstappen, para colocarlo pues colocarle un listón un poco más arriba del que le coloca del otro lado del box Alex Albon, ¿no? Que es más bien todo lo contrario, es eh, de alguna forma Verstappen tirando solo y Albon tratando de dar su nivel, pero si en algunos aspectos Checo Pérez puede ayudar a sacar más de Max Verstappen, pues creo que el equipo Red Bull va a ganar en general. Yo creo que es muy difícil que Checo Pérez sea más rápido que Verstappen, en especial en calificación, porque también sabemos que no es uno de los fuertes de Pérez, Uh -huh. pero hay otros aspectos en los que realmente sí que puede aportar y que por su experiencia de 10 años en Fórmula Uno, pues es un activo que Red Bull tiene que considerar seriamente y que no puede simplemente pasar por eh, un asunto político, económico, etcétera, ¿no? Porque sabemos que para Red Bull la decisión del segundo piloto es importante, pero tal vez la más importante que ellos tienen por delante es cómo van a continuar en 2022 en ausencia de Honda. Sí, aparte de ello, no sé qué tanto pese en un equipo donde el tema mercadeo tiene que ver mucho. Y yo no sé si de las cartas que están ahí, de pronto Sergio Pérez también sea más atractivo a nivel de mercadeo. No lo sé, pero pues es que no se nos olvide que Alex Albon corre con una bandera tailandesa, ¿no? Uh -huh. Y que el origen de Red Bull y eh, el accionista mayor de Red Bull fuera de Dietrich Mateschitz es quien está detrás de toda la idea de Red Bull y es tailandés. Uh -huh. Entonces, toda esa familia está obviamente apoyando a Alex Albon y se nota, ¿no? En la forma como Christian Horner y Red Bull en general ha manejado todo este tema del no rendimiento de Albon versus lo que pasó con Pierre Gasly. O sea, Pierre Gasly nunca tuvo tanto apoyo ni tantas oportunidades adicionales como las que le están dando a Alex Albon. Está claro que la temporada anterior, pues en el momento en el que estaba ocurriendo esto, Red Bull estaba peleando con Ferrari por el segundo lugar en el Campeonato del Mundo de Constructores. Este año Red Bull estaba solo en ese lugar porque adelante estaba lejos Mercedes y detrás estaba lejos la lucha entre Racing Point, McLaren, Renault, etcétera. Se podían dar el lujo este año de darle más opción a Albon, pero está claro que detrás de él hay un apoyo que no tuvo en su momento Pierre Gasly, que viene de más arriba, no viene de Horner y Marco, sino que viene de más arriba. Y todo eso al final pues le está dando la oportunidad, pero a pesar de que se la están dando, pues cada vez
queda más en evidencia que hay una mejor opción que Alex Albon para Red Bull para el próximo año. Igual, tiene futuro Alex Albon en la Fórmula 1, todavía puede regresar y tener muchos años en la máxima categoría, pero Red Bull cada vez le queda más difícil justificar que no se apere la decisión. Pasaron desapercibidos pues los otros dos debutantes, ¿no? Los debutantes ya en la Fórmula 1. El caso de Pietro Fittipaldi, que terminó en el puesto 17, y puesto 16 para Jan Eiken. Sí, pues iba a ser difícil para ambos, ¿no? En especial para Fittipaldi, porque Fittipaldi llevaba un año sin manejar un Fórmula 1 y llevaba un poco menos de eso sin correr. Desde febrero creo que no corría, estuvo corriendo incluso con Tatiana Calderón en esta Fórmula 3 asiática entre finales del año pasado, principios de este, y desde entonces no corría. Entonces, claro, estaba muchos meses en los que sí que hizo trabajo con el equipo de simulador que los acompañó en las carreras, etcétera, pero la inactividad pasa factura, sobre todo pues a la hora de correr, ¿no? Y de correr una carrera tan larga en términos de vueltas como lo fue esta y de tantas cosas nuevas, ¿no? Pero como decía antes, un poco también todas esas condiciones jugaron a favor suyo. Creo que pues él hizo un trabajo respetable y al final pues se ha dado ha tenido pues el rendimiento suficiente para que el equipo le dé el espaldarazo y de nuevo le den la oportunidad para reemplazar a Román Grosjean en el Gran Premio de Abu Dhabi, ¿no? Entonces, pues bien por él, porque al final pues, no hizo nada que desentonara, ¿no? Obviamente está en uno de los dos peores autos de la Fórmula 1, difícilmente va a poder conseguir algo extraordinario. Sabemos que Pietro Fittipaldi no es un fuera de serie, pero es un buen piloto y qué bueno pues que tenga esa posibilidad de construir sobre lo de este fin de semana en Bahrein en una próxima carrera en Abu Dhabi. Sí, casi que serán sus dos únicas carreras de Fórmula 1. Pueden llegar a hacerlo, ¿no? En su vida, Puede pueden ser, llegar a sí. hacerlo. Y el caso de Mick Schumacher, que logró consolidar el título, pero que también pasó su susto y que sí va a estar con el equipo Haas como piloto titular el próximo año. Sí, que de hecho va a tomar parte en la primera práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi. O sea que van a tener ahí a Mick contra Pietro en esa primera práctica, que pues va a ser como de cerrar un ciclo también para el equipo Haas después de haber tenido durante varias temporadas juntos a Magnussen y a Grosjean. Es pues una, una oportunidad también para Mick de empezar a mojarse un poco más los pies. Recordemos que iba a hacer esta práctica libre con Alfa Romeo en el Gran Premio de Alemania en Nürburgring, pero al final no pudo ser porque se cancelaron las sesiones de libres el viernes por la lluvia. Entonces, desafortunadamente, eso no se dio y este va a ser realmente su debut en un fin de semana de Fórmula 1 antes de cumplir con los test postemporada para jóvenes pilotos también con el equipo Haas y pues llegar con algo más de impulso a la próxima temporada tras haberse consagrado como campeón de la Fórmula 2, no con, digamos, no con el mismo tipo de rendimiento que la mayoría de sus antecesores, o sea, no fue tan contundente como lo fue en su momento Russell o como lo fue en su momento Leclerc o como lo fue el año pasado Nick de Vries, pero tuvo destellos que contrastaron con otros fines de semana flojos, con errores como los de este último fin de semana, pero al final creo que pues continúa su aprendizaje, ¿no? Y lo bueno para él es que va a poder continuarlo dentro de la Fórmula 1, que al final es donde realmente más va a aprender, ¿no? Más que en la Fórmula 2, obviamente pues tiene un poco el reflector encima por ser Mick Schumacher, pero igual sabe que está en una situación de menor presión porque no está en un auto para ganar carreras, ni para sumar puntos, ni para aspirar a gran cosa. Y ahí atrás no se luce tanto, pero se aprende mucho más. Sí, pero por lo pronto tampoco ha demostrado que sea un fuera de serie. Es un buen piloto, por algo es campeón. Le está pesando, como usted dice, tiene los reflectores por ser Schumacher, pero también por ser Schumacher han tenido las consideraciones y está consiguiendo lo que está consiguiendo. Sí, obviamente, ¿no? Y Ferrari lo que quiere algún día es tenerlo en su equipo, pero pues veremos si con el tiempo crece lo suficiente como para dar la talla de eso. Diego, finalmente Tatiana Calderón, dos actuaciones en la Superfórmula japonesa con dos
puesto número 12 en una temporada que no termina, ¿no? La de la Super Fórmula japonesa. No, todavía queda una carrera en Fuji, pero sí ha sido pues una oportunidad para ella seguramente de crecer, de poder correr dos carreras en el mismo circuito y aplicar las lecciones de la primera en la segunda. Creo que se vio un poco en su rendimiento en esa segunda carrera en la que, por cómo se dieron las cosas, tuvo que defender bastante en la última parte. Perdió a pocos giros del final la posibilidad de haber estado más cerca de conseguir sus primeros puntos en la categoría, pero al final aguantó bien el ataque de Charles Milesi en el cierre y pues supo de alguna forma mejorar su rendimiento a lo largo del fin de semana y desde la segunda clasificación también hasta esa segunda carrera, ¿no? Creo que obvio Suzuka iba a ser probablemente el circuito más desafiante para ella porque es el circuito en el que realmente en promedio más rápido van estos autos y donde más se nota que son en términos de monoplazas, lo que más se acerca a un Fórmula 1, ¿no? Estamos hablando de 5 segundos de diferencia entre la pole de Super Fórmula y el récord de vuelta rápida en carrera de la Fórmula 1 del año pasado. Entonces, van bastante rápido y esto obviamente pues trae consigo una serie de demandas, de exigencias a todo nivel que pues ella ha tenido que asumir en su primera visita al circuito, ¿no? Siendo pues el único piloto de la parrilla que nunca había estado en Suzuka corriendo era Tatiana Calderón y pues llegar a hacerlo en este auto obviamente era un desafío importante. Bueno, ya nos queda únicamente pues el Gran Premio de Abu Dhabi, próximo fin de semana, final del campeonato, a ver lo que ocurre con Lewis Hamilton, si George Russell estará reemplazándolo y seguramente pues vamos a tener un final de temporada con algunas noticias, tendrá que resolver Red Bull el tema que ya lo ha ampliado claramente Diego Mejía en torno al futuro de Sergio Pérez, de manera que todavía a pesar de estar resuelto el campeonato, muchas cosas quedan por saberse de los pilotos y del futuro de la Fórmula 1 para la temporada 2021. Diego, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos y por ponernos al tanto de todas estas situaciones. Un gusto, Germán. Para ustedes, recuerden, siempre estamos también en Motores RCN de lunes a viernes, www.antena2.com.co a las 6 de la tarde hora colombiana, a las 12 del mediodía, también hora de nuestro país los sábados, y los sábados a las 2 de la tarde en www.rcnmundo.com. Muchas gracias por habernos acompañado.